Hola, buenas tardes a todos. Y antes de empezar esta enseñanza, quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible este video. No saben cómo se los agradezco porque es un poco complicado para mí todo esto de la tecnología. Les doy gracias de verdad porque estas enseñanzas pueden llegar a las personas a las que amo. Y bueno, la enseñanza de hoy pues le di el nombre de las palabras no se las lleva el viento. Bueno, las palabras sabias edifican y son como una comida deliciosa a nuestro cuerpo. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua tiene vida o da muerte. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que hablas? Nuestras palabras tienen poder. Las palabras son como una radiografía de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida pasamos por un mal momento? Cuando estamos enojados o estamos irritados, ¿qué es lo que sucede? A veces hablamos y encendemos un grande fuego. ¿Por qué? Porque estamos enojados y muchas veces no pensamos lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa? Alrededor de nosotros, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, en el trabajo, pues creamos un gran problema. Y las palabras ya no las puedes regresar y quedan heridas en el corazón. Tenemos que fijarnos cómo hablamos. Quiero que hoy te tomes un tiempo y te observes. Obsérvate y vete cómo hablas. Pregúntate si estás edificando o estás destruyendo. Pregúntate si estás animando o estás desanimando tu entorno. Si verdaderamente entenderíamos el valor de las palabras que hablamos, muchos de nosotros tendríamos más cuidado al hablar. Las palabras positivas o negativas traen poder a nuestro entorno. Y para entender más esto, hoy te quiero platicar algo. Hoy les quiero compartir que leí un libro sobre un doctor japonés. El doctor Masaru Emoto. Es un doctor en medicina alternativa. Y él se ha dedicado gran parte de su vida a estudiar sobre el poder de las palabras. Y quiero platicarles sobre el experimento que él hizo. Él tomó 4 envases transparentes, los cuales los llenó de una misma agua. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, a cada envase le puso una etiqueta. Afuera a uno le puso te amo, a otro le puso gracias, a otro le puso tonto y a otra no le puso nada. Y las llevó y las puso en un cubículo, a cada una, en diferente cubículo. Y a un grupo de personas les dijo que durante un mes iban a pasar por cada cubículo e iban a decir una palabra relacionada a la etiqueta que tuvieran esos envases. Por ejemplo, en la de te quiero o te amo, le decían palabras positivas como te amo, estás linda, me encantas. En la de gracias, eres transparente, agradable, cosas positivas. Y en la del que tenía el envase de tonto, tenían que decirle cosas relacionadas a lo tonto. Por ejemplo, estás tonto, no sirves, cosas negativas. Y a la última envase que no le puso etiqueta, le dijo a todo ese grupo, por favor, esa la ignoran.
Y durante un mes, este grupo de personas pasaban a estos lugares y a decir ese tipo de palabras. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues terminando el mes, el doctor Massaro fue a recoger los envases y los llevó a su laboratorio. Y de cada envase agarró una muestra y la congeló y las guardó. Al día siguiente regresa y agarra cada muestra del agua que agarró, de cada envase. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, primero agarró la que decía te amo y gracias y las llevó al microscopio y las observó bajo ese microscopio. Y se quedó admirado porque dice ahí en el libro que se veían unos copos de nieve perfectamente hechos. Dice en el libro que hasta brillaban y se quedó impresionado. Después va a recoger las muestras de los envases que decían tonto y a la que ignoraron. Y los llevó al microscopio y los empezó a observar. Y se quedó admirado porque todas las moléculas estaban totalmente deformadas. Y dice en el libro que hasta olían mal. Entonces él se quedó impresionado de este experimento. Lo mismo hizo, pero con pensamientos. En cada lugar decía a las personas que pasaran con pensamientos, solamente pensamientos negativos o positivos. Y el doctor Masaru Emoto quedó impactado con este experimento. Con este experimento se dio cuenta el poder que tienen nuestras palabras. Y afirmó que detrás de nuestros pensamientos y de nuestras palabras hay poder. Y llegó a la conclusión que si el agua responde a estos estímulos, ¿qué es lo que pasaría con un ser humano? ¿Qué pasa cuando un ser humano recibe palabras negativas y palabras positivas? Y que él dijo en el libro, y se imaginan, el ser humano está constituido, el 75% de su cuerpo es agua. ¿Cómo entonces vamos a reaccionar ante ciertas palabras? Y créanme, este experimento nos trae una mayor conciencia del poder que tienen nuestras palabras. En la palabra de Dios dice que todo lo que segaremos, eso es lo que vamos a cosechar. Y si podemos poner las palabras como semillas, imagínense que son como semillas. Y si esas semillas fueran de bendición, pues tuvieran un fruto bueno. Pero si esas semillas fueran de maldición, ¿qué es lo que esperaríamos de ello? Muchas veces nosotros queremos esperar de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro entorno, cosas que edifiquen, cosas buenas. Pero ¿cómo las podemos tener si nosotros estamos sembrando semillas negativas? Es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Pero muchas veces hablamos cuando estamos enojados, cuando traemos algo, un resentimiento, una frustración, algo negativo en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? ¿Qué hablamos? Bueno, pues muchas veces escuchamos decir o hablamos y decimos, es que eres un fracasado, es que eres un tonto, no la vas a hacer en la vida, estás gorda, eres una mentirosa. ¿Y qué vamos a esperar de estas palabras? ¿Cosas positivas? Claro que no. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. No es fácil decir palabras en momentos difíciles.
en momentos quizá de ira también. Por ejemplo, ahorita en nuestro alrededor, en todo lo que nos está pasando en nuestro alrededor, en este mundo, en este momento. Aquí en mi ciudad ya tenemos 3 meses estando en casa encerrados. ¿Y qué es lo que yo personalmente he escuchado últimamente? Bueno, pues yo he escuchado que esto se va a poner cada vez peor, que no la vamos a hacer. Esto está muy complicado, escucho mucho decir. Y si llegamos a sobrevivir, haremos tal cosa y esto. No habrá, más trabajos. Todo esto es lo que escuchamos en este momento. ¿Y qué pasa? ¿Estamos edificando? ¿O estamos destruyendo más nuestro entorno? Tenemos que examinar bien qué es lo que estamos hablando. Porque, ojo, una vez que una palabra sale de nuestra boca, ya no regresa y cobra vida. Y esas palabras, si llevan destrucción o maldición, ¿qué va a pasar? Va a haber deformidad, como lo vimos en el experimento del doctor Massaro. Vimos esa deformidad en esas palabras que dijeron negativas o en esas palabras que totalmente ignoraron aquella agua. Cuando un ser humano es ignorado o cuando un ser humano está rodeado por palabras negativas, ¿qué es lo que vamos a esperar entonces de esta persona? ¿Te das cuenta de lo que pueden hacer nuestras palabras? Y entonces, ¿cómo queremos que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que nuestro alrededor haya un ambiente de edificación, haya un buen ambiente victorioso, sano? ¿Cómo lo queremos? Y en verdad les digo hoy, ese dicho que hemos escuchado durante años, las palabras se las lleva el viento. No es cierto, esto es mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Muchas veces traemos problemas en nuestra vida por palabras que nos dijeron hace 20 años y que quedaron etiquetadas en nosotros y que no podemos superar. Las palabras quedan registradas tanto en nuestra mente como en nuestro alma, en nuestro corazón y hasta en nuestras moléculas. Lo vimos en el experimento que hizo el doctor Masaru Emoto. ¿Qué es entonces lo que tiene nuestro corazón? Hace rato les platicaba que de la abundancia de nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Las palabras que hablamos son reflejo de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cómo entonces pretendemos hablar positivamente o edificantemente si nosotros no estamos edificados? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues ser como esa deliciosa comida que damos a nuestro cuerpo. Igual, tenemos que edificar nuestro corazón con buen alimento. ¿Y cuál es ese buen alimento? La palabra de Dios. ¿Qué entonces podemos hacer? Fíjense bien. Si vemos un árbol frondoso, hermoso, no va a poder dar mal fruto. Pero si vemos un árbol todo marchito, todo triste, todo seco, no esperemos que den buen fruto, ¿verdad? Así nosotros. Así pasa con nosotros. Si no nos edificamos, si no nos alimentamos, entonces, ¿cómo podemos ser una persona para edificar? Tenemos que observarnos y ver qué hay en nuestro corazón, porque muchas veces hay guerra en nuestros corazones por cosas que no hemos resuelto, por faltas de perdón, por algo que nos está molestando ahí. Y esto sale a la luz.
Entonces, empecemos a edificarnos, empecemos a alimentarnos de un buen alimento, que es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. Y también el frenar nuestra lengua. Nuestra lengua es un miembro de nuestro cuerpo. La lengua es un órgano más pequeño que nuestra palma, pero hace alarde de grandes hazañas. La lengua es como cuando estamos en el bosque y dejamos una chispita pequeña. ¿Qué es lo que puede provocar en un bosque? Pues un gran fuego y puede acabar con hectáreas de bosque. Así es también nuestra lengua. Jesús, en las parábolas que le decía a sus discípulos, les compartió a ellos de lo que era la lengua. Y se los quiero leer hoy. Dice, cuando ponemos freno en el hocico de los caballos para que obedezcan, podemos controlar a todo el animal. Así nosotros, cuando podremos controlar nuestra lengua, vamos a poder controlar lo que hablamos, lo que pensamos también. También puso otro ejemplo Jesús. Dice, fíjense en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón. Así nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos refrenar este pequeño miembro de nuestro cuerpo? Bueno, pues siendo unas personas sabias. Una persona sabia es la que puede refrenar su lengua. Una persona prudente es la que sabe callar, la que sabe tener autocontrol, la que sabe tener dominio propio. Dios nos dio el lenguaje para bendición, no para maldición. ¿A poco no es hermoso cuando alguien te llega y te dice, oye, qué bien te ves? O qué bonita estás. O que te llegue y te dice, cuánto te quiero. Estas palabras llegan a ti y te alimentan, son deliciosas y sientes bonito. El ser humano vive en un mundo de palabras. Entonces, ¿cómo podremos edificar de lugar de destruir? ¿Cómo le podremos hacer? Bueno, pues primero pedir sabiduría para refrenar nuestra lengua. Pensar antes de hablar y edificar nuestro corazón con buen alimento. Si verdaderamente tomáramos conciencia de las palabras que hablamos, no hablaríamos lo que hablamos. Es tan importante lo que hay en mi corazón como lo que hay en mi mente, porque mi mente es el nido de las palabras. En el pensamiento es donde nace lo que vas a dar en la vida. Nuestros pensamientos se harán palabras y las palabras se harán acciones y las acciones van a determinar el entorno que tú creas en tu futuro. Qué tremendo está esto. ¿Te das cuenta? Las palabras vienen siendo el vínculo de la vida. ¿Te das cuenta qué importantes son las palabras? Fíjate lo que dice aquí. No lo que entra contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto es lo que contamina. Qué tremendo está esto.
qué responsabilidad tan grande tenemos al decir las palabras. ¿Te das cuenta el poder tan tremendo que es el hablar? Fíjense bien lo que hizo Dios. Dios, con solo hablar, dice en su palabra, viene en Génesis, con el poder de las palabras, formó todo lo que nos rodeó. Todo. Dice, con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Con solo hablar, le dio vida a nuestro alrededor. Con solo hablar, creó cada especie en su esplendor. Con solo hablar, Él disipa mis fracasos y mis temores. Con solo hablar, Él puede cambiar todo. Con solo hablar, Él puede calmar una tempestad. Con solo hablar, Él nos dio aliento y nos puede dar paz. Espero que hoy tú tomes conciencia de las palabras que salen de tu boca. Y con solo hablar, traigamos bendición. Saludos a todas, con muchísimo cariño. Les mando muchos besos. Hasta la próxima.